¿Cómo están a todos? Sé que se escucha bien. Preumat 7.0. Acá, eh, de nuevo, lo que hay, el pelo no acompaña, pero no importa. Esperando que ustedes estén bien en sus casas, hoy día vamos a aclarar algunos conceptos importantes financieros para que le haga funcionar la mente, que le haga pensar antes de tomar una decisión que siempre de repente cuesta en YouTube encontrar a expertos o personas que sean buenas, ¿no? Porque de repente siempre quieren que las personas caigan en estafa, caigan en situaciones que no siempre van a ser confiables, y eso es lo que principalmente les vengo yo a enseñar hoy día. Vamos a aclarar algunos conceptos financieros, principalmente algunas de las cosas que enseña Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y vamos a estar aclarando un concepto súper importante que son las contribuciones, los impuestos, lo que también de repente no sabe la gente es cómo se trabaja con un leasing y cómo se trabaja con un factory, y todos los engaños de estas empresas truchas, ya, que buscan engañar a la clase media, buscan quedarse con los dineros de los más pobres. Eso son estafas, ya, pero de repente las personas como que no creen y obviamente caen en esta trampa y se les dificulta mucho salir de ahí, empezar de cero. ¿Ya? Y eso pasó en un reportaje que dio en Mega Noticias ya, pero de repente siempre se dan varios reportajes de estas estafas que son piramidales, donde al final el más grande, el dueño o la cúspide del dueño de la pirámide, obviamente se va a quedar con tu dinero y tú no te quedas con nada. ¿Ya? Eso de repente muchas personas caen en eso porque uno piensa cómo van a tener una rentabilidad tan alta, o sea, cómo van a pensar que vaya a tener una ganancia ya súper alta si pasan estos temas. O sea, de repente yo siempre tiro la talla y uno dice la única forma rentable más alta es que tú vendas droga, pero la droga hace mal, así que eso no voy a pescar ese ejemplo. Pero en otros tipos de cosas, ya cuando te ofrecen y uno pone el capital más encima de la vejez, imagínense colocar un capital de la vejez ahí y al final te quedas sin nada, es una derrota súper grande. ¿Ya? Y por eso hasta cualquiera, incluso hasta a mí si me tocara perder dinero me daría vergüenza, justamente porque te la venden tan fácil, y eso es lo que de repente nadie fiscaliza. Están preocupados de los votos, de sacarse la plata, los 1.400 pesos por voto, ¿ya? Pero no están preocupados de defender al pueblo. Y ese es el problema. Entonces, con este libro, que voy a leer ahí un poquito de Padre Rico, Padre Pobre, así rápidamente para no latearlo. Ahí suscríbase a mi canal, vamos avanzando, allá va quedando poquito para que ahí vamos a cumplir parte de la meta. Entonces, según el libro, dice que Padre Rico pensaba que Robin Hood era un vil ladrón, ¿ya? Entonces, porque obviamente, ¿qué hacía Robin Hood? Robaba a los ricos para repartirlo con los más pobres. ¿Ya? Entonces aquí obviamente de la fantasía de Robin Hood o el sueño de quitarle a los ricos para darlas a los pobres, pero lo que más daño le ha hecho es eso, o sea, la clase media emergente, lo que más ha hecho es eso, o sea, de los ricos, darle este tema a los más pobres, según lo que dice Robert Kiyosaki en este libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y esto viene principalmente porque los impuestos no vienen de ahora, las contribuciones no vienen de ahora, eso es lo que de repente a la gente les cuesta pensar, sino que esto viene financiando a guerra. Por ejemplo, en este libro dice, en Gran Bretaña se hizo una recaudación para financiar la guerra contra Napoleón Bonaparte del año 1977 al año 1816. En Estados Unidos se hizo para pagar la guerra civil del año 1861 al año 1865. Entonces, ese impuesto, ¿ya? Esa recaudación es lo que justamente se busca para obras sociales, obras económicas, salud y toda esa cosa, pero lamentablemente en Chile, ¿qué pasa? El de gobierno deja la escoba. ¿Ya? ¿Para qué estamos con cosas? Ahí juzgue usted mismo, ahí yo no me meto en partidos políticos, pero ahí juzgue usted mismo. Entonces, acá este libro, como les digo, enseña muchas cosas, principalmente hay una frase que dice el maestro Kiyosaki que dice, a medida que crece el gobierno, más dinero necesita recaudar para mantenerse. El tema, ¿cuál es? Que de ese dinero para mantenerse es donde le sacan todo el capital y obviamente lo despilfarran. Puras tonteras. Es el problema.
Entonces, cuando uno se mete con esta historia y empezamos ahí, y por eso este libro enseña muchas cosas, a pesar que algunos y algunos haters piensan todo lo contrario, eso obviamente genera como, por ejemplo, siempre se piensa castigar a los ricos, pero ¿para qué? Si al final igual terminan los pobres perjudicados. Entonces ahí falta una proporcionalidad de esto para hacer que todo eso vaya en pos de esas mejoras sociales, mejores económicas, mejores salud, mejores en educación y todas esas cosas. Entonces, eso es lo que yo le pido. Entonces, principalmente y siguiendo con la misma lectura, obviamente, al final lo que recaudamos los impuestos es gracias a la clase media. Ya, los pobres y los ricos no te ayudan a recaudar esos impuestos. Eso quiero dejarlo súper claro. ¿Ya? Y lo dicen los libros y lo dicen, pueden revisar Napoleón Hill, pueden revisar cualquier lectura y debería orientar hacia lo mismo, ¿me entienden? Entonces, cuando le ofrezcan, la oferta y empiezan con la estafa piramidal, no se meta ahí, sálgase de ahí, ya, sálgase de ahí. Entonces, de eso ahí uno va empezando a entender con porrazo, ¿ya? Porque no es culpa de usted tampoco, es culpa de un gobierno, de una situación del pasado hasta hoy, que no le enseñaron nunca lo que es la matemática financiera. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que vamos a ir comprendiendo hoy día, aclarando estos conceptos. Espero no ser pesado, pero principalmente les voy a mostrar ahí lo que he ido construyendo con respecto a esta aclaración de conceptos importantes. ¿Ya? Lo voy a poner ahí en modo presentación y voy a cambiar mi cara para acá. Entonces, esto, pero Matt, suscríbase a mi canal, ahí chiquillos, chiquillas, no, ahí me ayudarían mucho para el progreso de este canal. Entonces, principalmente vamos a ir entendiendo que este concepto del leasing, ¿ya? Y del factoring, que cuando las empresas, clientes como tú, como yo, o gente de distintos países que me siguen, suscriptores, suscriptoras, le ofrecen una situación distinta del original, desconfíen, desconfíe, porque es ahí donde te quieren robar todo tu dinero. ¿Ya? Entonces, principalmente, ¿en qué consiste el leasing? Este es un leasing operativo, que ahí yo les voy a explicar con más detalle, que es un contrato con opción, o mejor dicho, sin opción de compra, el operativo, el financiero, ahí se va dando más las opciones de compra, a pesar que en Chile ya como que muy poco está existiendo como el leasing financiero, pero de repente también puede que uno y otro también lo esté ofreciendo. Y principalmente nosotros vamos a tener un arrendatario, ese cliente, como usted, como yo, que va a ir a donde esta empresa o banco, ¿ya? Puede ser Banco Chile que tiene leasing o otro tipo de banco, y este arrendador te va a ofrecer un contrato por la compra de ese bien. Puede ser una camioneta, puede ser maquinaria, puede ser un terreno, ¿ya? Donde uno quiere colocar, no sé, un galpón para que tú puedas ofrecer tus productos, tus servicios, y eso obviamente se va a generar un contrato leasing donde te van a pactar unas cuotas, ¿ya? Y de repente cuando existía, o yo en mi tiempo aprendía un poco de este concepto, después al final existía como un cuotón, pero últimamente ya el cuotón se ha ido eliminando, o sea, solamente es un arrendatario, o sea, un arrendo con intercambio de bienes, obviamente que se puede prolongar ese contrato como también uno le puede dar fin a ese contrato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que de repente la gente no entiende, o sea, o las empresas no entienden. Hay de repente leasing que te ofrecen un arrendamiento de productos o de activos, te lo entregan y después, si termina el contrato, tú tienes que devolverlo tal cual como te lo prestaron. Si lo devuelves con falla o con problema, ahí lo más probable es que según el contrato, obviamente, ahí no sé si le cobrarán alguna multa, alguna situación, hay algún reparo. Si no le cobran nada o no existen reparos, entonces obviamente ahí se cierran los contratos y ahí se acabó. O lo pueden prorrogar. O también si pasamos al lado financiero, ahí le van a ofrecer quizás mediante factura, mediante otra cosa, que eso se pueda ir como intercambiando. Como existía antes, quizás se podía hasta tener la opción de compra. ¿Ya? Entonces eso también es como el tema muy importante. Y para el leasing financiero, ¿ya? Ahí, principalmente la ventaja, a diferencia del leasing operativo, es que se va generando el aprovechamiento de este bien o de este servicio y se aprovecha la depreciación del activo. La depreciación es
decadencia de este bien o de los años, ya pensémoslo así, es como que, por ejemplo, si yo quiero arrendar una maquinaria y esta maquinaria te va a funcionar, si le dice la vida útil, si uno revisa el servicio de impuesto interno, la vida útil puede ser 15 años y dura 10 por ejemplo, ahí se va quizá aprovechando esta depreciación hasta el momento que quede en desuso, ¿ya? O sea, se pierde el valor del bien. Eso es una depreciación, la devaluación o la pérdida del valor del bien. Eso es depreciación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que obviamente se va a permitir lo que se conoce como una depreciación acelerada, que va siendo un tercio, ¿ya?, de esta disminución del bien, y obviamente genera un escudo fiscal el mismo cliente, ¿no? Un escudo fiscal que lo da principalmente los impuestos o principalmente el tipo de contrato o de arreglo que pueda hacer con el arrendatario y el que arrienda el bien. Entonces, el arrendatario y el arrendador, ¿ya? Para ir aclarando un poquito eso, ¿ya? Entonces, lo importante de esto, que principalmente todo lo que es finanza, todas las cosas, todo lo que es leasing financiero debería, como no sé lo que está pasando en Chile, si está permitiéndose esta opción de compra, y si no se está permitiendo esta opción de compra, ahí solamente tendríamos que intercambiar o prorrogar los contratos, todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, pensemos que este arrendatario, y ahí está el arrendador, obviamente, estos fueron los equipos cotizados, una maquinaria, todo eso, y obviamente se asegura mediante esta compra de este bien, ¿ya? O por lo menos generando este contrato o este arrendatario, o este arriendo, mejor dicho, para si yo lo pago y voy generando, ahí yo puedo generar su uso, su goce, ¿ya? Entonces, eso también es súper importante que nosotros lo entendamos, ¿ya? Para que ahí después, más adelante lo vamos a ir aclarando, para que ahí no les queden dudas, pero de repente eso es lo que pasa y cuando le ofrecen otra cosa, empresas de estas truchas que le ofrecen depósito, que con el factor o con este arrendatario vaya a ofrecer más plata, desconfíe. ¿Ya? Siempre tienen que confiar, tener la información a la mano para que tomen buenas decisiones. Pero el factoring, ¿ya? Por eso ahí es súper importante, va a llegar un comprador, este comprador va a ir a la empresa factoring, obviamente producto a pagar con esta factura, que puede ser a 30 60 90 días, y esta empresa de factory, y ahí obviamente va con, en este caso, el primer paso sería el del comprador al proveedor. El proveedor obviamente va a ir a esta empresa de factoring, le va a entregar ahí esta factura, y ahí obviamente va a tener el proveedor, le va a entregar al comprador este bien, ya le va a entregar por estos servicios y obviamente ahí se va a ganar el factor. O sea, el proveedor como el comprador, o en este caso más la empresa, en este caso se va a ganar ese factor, se va a ganar el porcentaje de ganancia. Ya, por eso significa que el factoring tiene mucha relación con la liquidez más rápida. Ya, por eso es que de repente hay empresas que les gusta trabajar con factoring, porque obviamente se le genera, mediante la factura, obviamente, liquidez mucho más rápida y ahí la empresa va a ir creciendo en sus arcas fiscales, ¿ya? O su arca ya, privada, ¿ya? Entonces, cuando estas empresas de factoring ofrecen otros temas y tratos con empresas privadas y toda esa cosa, como pasó en Mega Noticia, en este caso, donde las personas fueron estafadas, no se meta ahí. Ahí la embarraron. ¿Cómo te podéis meter con 40 millones de pesos? O sea, ya cuando en el día uno, dos, no sé. eh, y eso pasa principalmente por que siempre falta esa información importante y ahí donde cae. ¿Ya? Eso principalmente. O sea, esto es culpa de no tener la educación financiera, la educación económica, porque tenemos que saber dos cosas: todo lo que es economía y todo lo que es finanzas, para poder manejarnos en este esquema de cómo funciona un factoring, de cómo funcionan los depósitos a plazo, cómo funcionan los fondos mutuos, cómo funciona leasing, cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan las contribuciones. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos ahí culturizarnos un poquito de esto, y obviamente el proveedor puede adelantar la factura, puede mantener ahí en el plazo, obviamente para ir sacando su provecho también. La empresa de factoring también, que son principalmente los bancos, porque ellos hacen transacciones con los bancos. Obviamente ahí, si usted se pica en la tercera etapa, luego de esta evaluación financiera, la empresa de factoring abona el dinero al proveedor y obviamente ahí se gana su comisión, se fija. Y el comprador pagará la factura en el plazo estipulado y obviamente ahí hará
este tratado de factoring, ¿ya? Entonces, súper importante seguir los esquemas. Yo, obviamente, eh, siempre uno está como revisando las fuentes por si acaso. Ya no me creo el gran experto, pero sí lo importante es que nosotros seamos gente buena para orientar y no para perjudicar a gente inocente. ¿Ya? Y obviamente la CMF, obviamente que el ente fiscalizador. Entonces, cuando ustedes vean que se forman empresas financieras, o cualquier empresa, incluso pueden incluso hasta desconfiar de Tempo, Mercado Libre, toda esa empresa siempre tenga la información a la mano para que no se los perjudiquen, ¿ya? Porque si no, ahí es donde empezamos con estos temas y empezamos después y el que pierde al final la plata son ustedes, ¿ya? Entonces, y ahí aclarando conceptos, entonces la palabra leasing en inglés significa arriendo y sirve para denominar este financiamiento de máquinas, lo que son los activos. Acuérdense que puede ser bienes muebles como bienes inmuebles. Incluso yo puedo financiar con un leasing, por ejemplo, no sé, alguna publicidad, ya si fuera un inmueble o otra cosa, ¿ya? Y obviamente ahí también por temas de oficinas, por ejemplo, también vehículos, o sea, puedo financiar muchas cosas, pero obviamente hay que tener cuidado con los contratos, con los inicios y los términos del contrato. Eso hay que tener mucho cuidado, porque si uno se mete mucho en la pata de los caballos, como es así, te van a terminar engañando y obviamente el que termina perdiendo va a ser uno. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado y obviamente el cliente se compromete a pagar las cuotas correspondientes de este arriendo y obviamente tiene que cumplir con los bienes hasta el final del contrato, ¿ya? Entonces, esa es la parte del leasing. Las normas referidas a este tipo de operaciones indican que las instituciones financieras pueden celebrar contratos de leasing que consistan en la prestación de un servicio financiero o puede ser ahí servicio a largo plazo o a un año plazo para esta compra de bienes. Ya incluso puede ser para terreno, puede ser para galpones, puede ser para muchas cosas. Ya también existen leasing habitacionales que pueden arrendar departamentos, arrendar casas para distintos usos. Entonces, súper importante ahí, chiquillos y chiquillas, que ustedes en sus casas de los distintos países que me siguen puedan ir entendiendo un poquito esto, ya así que se escucha bien, pueden ir entendiendo esto para que ahí ustedes no se le haga tan complicado este tema, sino que se le haga sentido a lo que estamos ahí analizando, lo que estamos viendo estos temas. Ya espero que ustedes vean este video hasta el final, ya hasta el final, para que le abra la mente un poquito y ahí se lo pueden ir compartiendo a otras personas que lo pueden estar pasando no tan bien y que les tiremos para arriba, ya que ahí vean la información, ya, por ejemplo, quién ha sido que han perjudicado, han sabido de varios casos de empresas en mi país, también Michael Chang, todos esos estafadores. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, o sea, siempre meterse con personas, por eso que de repente a veces hay bancos confiables y bancos no tan confiables, y, pero es mejor, por ejemplo, tener ese dinero ahí seguro, ¿ya? Porque tampoco tener el dinero bajo el colchón es confiable, porque puede venir un asaltante y te roba todo, sino que, y aparte también porque un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana. Entonces ahí ese dinero pierde validez ya a medida que pasan los años, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado, y aparte que en Chile estamos todavía con la inflación, ¿ya? Así que no nos podemos confiar ahí. Entonces, y ahí obviamente dentro del leasing la diferencia con los créditos es que obviamente los créditos comerciales o créditos hipotecarios, o otro tipo de créditos, créditos de empresa también existen, que obviamente uno está pagando por el préstamo y eso te va impactando a años plazo. Cuando uno pide un crédito a cualquier banco, Banco Estado, por ejemplo, pide un préstamo y obviamente te van impactando las cuotas y esas cuotas tienes que pagarlas. Y si no te las pagas, obviamente va a producir, dentro de los contratos, obviamente, a veces embargo de bienes, otro tipo de sanciones. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Ya? Entonces eso hay que ser súper cuidadoso a la hora de tomar esas decisiones y obviamente cuando se trabaja con el tema del leasing, obviamente se hace adquisición nombre y obviamente se dejan arriendo un tercero. ¿Ya? Entonces ese tercero se tiene que hacer responsable por el uso del bien. Y otra forma de leasing también que se ocupa es el leaseback.
que es cuando la empresa requiere financiamiento, ya los bancos y obviamente o cuenta con algún bien y hacen el intercambio, ya hacen intercambio de bien para que me puedan pasar algún fondo, algún recurso del banco y obviamente el banco lo va a ocupar para arrendarlo para otra persona, o sea, una operación ya distinta de lo que se ofrece tradicionalmente y obviamente los contratos van siendo entre la empresa de leasing con el banco. Ya eso va haciendo, por eso el leaseback va teniendo eso. Pero obviamente ahí, pues los comentarios ahí ustedes me pueden escribir, si que estamos ahí muy cercanos a lo que estamos relatando. Ahí ustedes, la idea es que nosotros podamos enriquecer el conocimiento y si ahí ustedes también poder ahí comentar y ahí hacer que este canal ahí sea como ayudante de las personas y de la empresa. ¿Ya? Entonces, y bueno, y ahí siempre le coloca la fuente, ¿ya? Esto está todo bajo la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? Entonces, lo importante cuando ustedes vean un tema de crédito, ya crédito a veces lo toman como préstamo de este dinero, obviamente va dependiendo del tiempo, va dependiendo de la garantía, el aval, ¿ya? También ustedes tienen que tener un historial crediticio, ¿ya? No es llegar y prestar la plata, lo mismo pasa para la empresa, un historial crediticio empresarial, y eso obviamente ahí se van generando mayores oportunidades. Y en este caso el factoring, ya este concepto, ya ponerle un escape nomás, pero es nada más como para dentro de la, voy a mover un poquito acá para subrayar, porque obviamente aquí nos vamos a pasar al concepto de factoring, ¿ya? Y para que y voy a volver a presentar, ¿ya? Entonces, y me muevo. Entonces, y ahí el factoring es el contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido a cambio de obtener de manera inmediata la liquidez, o sea, el dinero. Ya, o sea, y genera una transacción mediante las facturas para obtener un factor y ese factor me va a dar mayor liquidez. Por eso que de repente la empresa o funcionan con leasing, o funcionan con factoring, o funcionan con confirming o con funding, ¿ya? Con este intercambio de mercenazgo, ¿ya? Entonces, eso, para obtener esa liquidez inmediata, tengo que también generar buenos procesos reales de ese traspaso de dinero, o sea, de generar ahí liquidez. Si no, de lo contrario, obviamente voy a estar generando fraude al fisco, voy a estar generando ahí algún fraude que obviamente me lo van a detectar igual y eso obviamente son multas, penas de cárcel. Obviamente en Chile no pasa eso porque mandan a clases de ética, o sea, una vergüenza esa cuestión. Y eso obviamente la ética va a depender, ¿no? De cada persona por familia, ¿no? Entonces, y el factoring o factoraje funciona como alternativa de financiamiento y obviamente va para pequeña y mediana empresa, para obviamente mediante estas cobranzas de estas facturas que existen a su favor, obviamente se le dé a cambio el dinero por eso. ¿Ya? Eso es lo que tiene que siempre pensar, o sea, si a mí no la factura viene falsa, obviamente, y ha pasado algunos casos en las noticias, obviamente te van a investigar, obviamente. Pero si tu factura es legal, por servicio de impuesto interno, hiciste todo lo referido, todo eso, obviamente tu dinero, tu liquidez va a hacer que tu empresa crezca, va a hacer que tu empresa vaya de buena forma a ir pensando en este presente, cómo manejamos nuestro futuro, a pesar de que el futuro es incierto, siempre hay que vivir el día a día como empresa y como persona, pero obviamente pueden haber descuentos también por pagar antes, por un pronto pago, por ejemplo, o alguna situación que se pueda generar con el factor. Y aquí, según esta fuente, nuevamente por el mercado financiero, si la empresa XYX ha hecho una venta y por hecho tiene una factura para ser cancelada a 60 días por un valor de 1 millón de pesos del contrato respectivo, la entrega a la empresa de factoring, que puede ser empresa de factoring o el mismo banco, y este le entrega el dinero equivalente al 90% de la factura, porque igual se quedan con la comisión o el factor, ya tienen que quedarse ellos con una parte, pero eso no es malo, o sea, si se negocia bien y se hacen los tratados como corresponde, eso obviamente el factoring, obviamente la empresa que genera la factura, obviamente va a generar buenos réditos, si no, de lo contrario sin comentarios. ¿Se fija? Entonces, eso es parte del proceso cuando se trabaja dentro de los negocios y tener esto como manejarse bien con las cobranzas.
y obviamente cuando se cumple el plazo de 60 días, la empresa de factoring o banco cobrará la factura original al cliente y obviamente se le pagará de manera directa, no a la empresa, obviamente, porque ahí cambia los procesos ya con los cuales se va generando este tratado, este compromiso, este contrato, y obviamente obtendrá el monto total y por lo cual la diferencia constituirá su ganancia. Este factor va a ser tu ganancia. El tema está que cuando esta empresa de factory se disfrazan con otras cosas que no están reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero, es donde queda la estafa. De esa forma, las estafas piramidales. Ya entiendan, chicos, esto, chicas, esto. O sea, para que ustedes van a ser los grandes salvadores de muchas personas. Ya cuando existan cosas raras, es porque ahí no es. Ya así de simple. Y eso va a ir manejando que estas empresas obviamente deben hacer las cosas bien y han dado también municipalidades, las cuales han generado facturas falsas y obviamente debería uno, como ciudadano común, debería reponerse por esos dineros. Pero ¿qué va a pasar si estamos como estamos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver, aclarar, ¿ya? Como gente, ustedes pueden ser los grandes salvadores de muchas personas y no caer en estas trampas, ¿ya? Porque si no, obviamente ahí es donde se generan los problemas. Y lo otro también que es los impuestos, con el estaba hablando del libro Padre Rico, Padre Pobre, son los aportes en dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que el Estado disponga de los recursos. ¿Ya? Entonces, eso se trata. O sea, no es que uno pague impuestos por pagarlo, pero de repente, ¿qué es lo que pasa? Y han salido incluso hasta personajes de Sin Filtro a decir que no dan ganas de pagar los impuestos. Y obviamente estoy de acuerdo, porque justamente no se está viendo reflejado en el país, en las municipalidades, no se está reflejando todo lo que hacen. Es el problema. Por eso que de repente no está generando satisfacciones. ¿Me entiende? ¿Me entiende a lo que voy? Ahí espero que no se me haya el audio, espero que ahí se comprenda lo que estoy diciendo como mensaje. O sea, espero que YouTube no me lo baje. Ahí, ¿ya? Pero sí me interesa eso, o sea, me interesa que nosotros entendamos bien este concepto, porque como ser humano, nosotros tenemos índices o necesidades, mejor dicho, una palabra que no corresponde, de distinta índole. Y cuando nosotros queremos percibir por nuestro trabajo individual, la única forma de nuestro trabajo individual es nuestro trabajo, o sea, nuestro sueldo. Y de estos sueldos, obviamente, igual te cobran impuestos, dependiendo obviamente del escalafón cuánto uno gane, pero obviamente igual te sacan impuestos. Lo que pasa es que a veces la gente no cree eso, pero sí lo sacan, ¿ya? Entonces eso, ya para que ahí, que se escucha bien, ya sé que a rato este video se le va el audio, quiero dejarles claro que obviamente los impuestos pueden ser necesarios siempre y cuando la gente o el Estado mismo, el gobierno mismo lo maneje como corresponde, no de forma trucha. Eso es lo que quiero decir. Entonces, eso, a medida que uno va avanzando, eso, como ser humano, como usted, como yo, nosotros siempre vamos a tener necesidades. Y lógico que una persona no tenga necesidades. Y lógico, o sea, no se la creo ni yo. Es cuando uno le dice, Juanito, ¿tú alguna vez has copiado cuando tú estuviste en la universidad o en el colegio? Y dice, no, no, nunca copié. Eso es más mentira, siempre copiaste. Entonces, eso es el tema. Acá pasa lo mismo. Entonces, esas necesidades que uno cubre con el dinero son lo que obviamente debería servir para hacer obras sociales, para hacer obras de educación, obra en salud, pero de repente, ya que se mal utilicen esos fondos, esos recursos, ya no es culpa mía, ni de ustedes tampoco. Lamentablemente es así, ¿ya? Y lo otro que son las contribuciones, ¿ya? Esto que para mí, en mi opinión personal, no, eh, pero que se respete mi opinión, nosotros deberíamos eliminar las contribuciones, principalmente porque nosotros, ¿por qué si yo ya tengo mi casa propia o yo tengo mis cosas propias que yo me saqué así con sangre, sudor y lágrimas, ¿por qué yo tengo que pagarle un impuesto al Estado? O regalarle plata al Estado, o regalarle plata al gobierno, ya sea el que llegue. ¿Por qué lo tengo que hacer? Ese es el tema. O sea, ¿por qué me tengo que sentirme obligado a hacer algo que no quiero hacer? Ese es el punto.
Entonces, estos impuestos territoriales obviamente salen en la ley 17.235 y que obviamente se aplica tanto para propiedad agrícola o propiedades, dependiendo de la plusvalía del terreno, entre otras cosas, ya entre otros factores. Entonces, uno no tiene por qué, si uno luchó para pagar y quedó todo zanjado como propio, como mío, como de ustedes, me imagino yo en sus casas, eh, ¿por qué yo tengo que pagar más? Ese es el tema. Esa es la discusión grande que algunos seres de la ultratumba no entienden. Entonces, ese avalúo de las propiedades, sean agrícolas o no, ya ahí va a depender del juicio de cada uno, de la realidad de cada uno de ustedes, y juzgue usted mismo, pero se van a dar cuenta de que la Constitución, si no vemos, es lo mismo que los impuestos, si no lo vemos reflejado en obras o en cosas de la realidad, para mí es un choreo. Perdón que lo diga de esta forma tan vulgar, para mí es un choreo. Y nadie me va a sacar de ahí. Entonces, eso principalmente, esto obviamente lo cobra la Tesorería General de la República y lo cobra en 4 cuotas trimestrales que van 3 años, pero ahí aparecen que tiene que pagar esa cuota, si mis cálculos son correctos, la última cuota se paga como en octubre, noviembre, por ahí, ya se pagaría y se cobran a fines, ya a fines de mes, ya los 30, ya, eso ahí lo pueden revisar en la fuente de la Tesorería General de la República, ahí lo pueden revisar y se van a dar cuenta de lo que yo les digo es cierto. ¿Ok? Ahí siempre mis videos van con ahí mi fuente. Si necesitan información o quiere que les traspase este PowerPoint ya, eh, me lo pueden decir. Ahí tendría que darle mi correo y ahí le puedo enviar esta información, pero que no se me haya ido el audio, más cosas, pero principalmente, como les digo, cuando los gobiernos o el Estado mismo no ha hecho su labor, ¿por qué yo tengo que obligar a que las personas, los más pobres o incluso hasta los más ricos, incluso, tengan que pagar una contribución adicional, o sea, dinero adicional? ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, eso es lo que generalmente a las personas les tiene que abrir un poco la mente y decir, pues, ah, yo no también, ahora te creo que hubiese sido una segunda vivienda, no sé, ahí ya quizás podríamos discriminar ahí. Pero si es por la primera vivienda y están luchando por eso con sangre, sudor y lágrimas, y al final no va a llegar ningún apoyo estatal de nadie, ¿por qué tengo que pagar de más? Ese es el tema. ¿Ya? Y esa es la discusión que los seres de ultratumba, los iluminados por la NASA, no entienden. ¿Ya? Entonces, eso principalmente con lo que son los impuestos, que obviamente, según el libro de Roy Kiyosaki, que obviamente lo dice claramente, que financia guerras, o sea, esto viene de la antigüedad, viene por Gran Bretaña, o sea, países como Inglaterra, Estados Unidos, que principalmente, leyendo algunas cosas de este libro, o sea, obviamente por la paradoja o esta historia que buscaba Robin Hood de hacer justicia de los más ricos para entregarlo a los más pobres, es que al final eh, todos piensan que para algunos uno puede ser el héroe, uno puede ser el ladrón. Entonces, eso es lo que pasa en finanzas o pasa cuando uno es tesorero de un curso. Entonces, pasa eso, o eres el héroe o eres el ladrón. Entonces, eso también pasa también con generar estas formas de protección o este impuesto a los ricos que al final lo paga la clase media. Es el tema. ¿Ya? Entonces, eso también y ahí lo van explicando incluso con todo lo que son los balances, estados, resultados, ¿ya? Se lo van explicando, no sé si se notan ahí, con este tipo de esquema, ¿ya? Ahí sí que se alcanza a ver ahí con claridad, ¿ya? Ahí, pero para el que tenga este libro, como les digo, les va a hacer abrir la mente un poquito, le va a ayudar un poco lo que son los activos, que son los bienes, los pasivos, que son las deudas y así sustantivamente, sucesivamente. Y ahí ustedes van a ir entendiendo que estos impuestos patrimoniales y todas estas cosas, siento yo que por más que los municipios, quien los maneje, Federico, los palotes, no sé, que se hagan las cosas como corresponde. Eso es lo que uno pide, que se haga bien y ahí nosotros vamos a poder operar para que eso obviamente llegue a más personas. Pero obviamente en Chile lamentablemente algunos abusan de ese tema.
¿ya? Así que eso, y obviamente hay que tener cuidado con las estafas piramidales, con los robos, ¿ya? Hay mucha estafa a la orden del día y obviamente siempre caen las personas y la idea es que no pase eso, ¿ya? La idea es que ustedes sean capaces de detectar este tipo de temas, el cuento del tío, que eso es clásico, entre otras cosas más, también por temas de, no es por culpar a otras fuentes, que principalmente ahí ofrecen trading, por ejemplo, y como que fuera a analizar los gráficos fuera como la papa del mundo, y al final es un tema súper complicado, y lo ofrecen como si fuera como aprenderlo en un rato y ya, ¿no? Eso ya es estafa. Así que mucho cuidado con eso, cuiden su platita, cuiden su vida, ya la vida es una sola y eso obviamente les va a ayudar a que ustedes puedan crecer y puedan ir aprendiendo estos temas. Y ahí infórmese, edúquese y principalmente ahí, eh, si quieres vivir la vida, obviamente hay que vivirla, pero con responsabilidad. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ya suscríbase a mi canal, ya, para que crean que hay gente buena todavía que quiere ahí aportar un grano a este país. Y obviamente también ir aclarando estos conceptos que de repente espero que les sirva para todos y todas y que vamos como en el camino correcto, ¿ya? Así que eso, chiquillos, chiquillas, cuídense y muchas gracias ahí por su atención y por seguirme ahí. Vamos.